Siguiendo con la parte de fluidos, miraríamos lo que serían las medidas en flujo de fluidos. Ya hicimos cálculos, o ya sabemos la metodología para hacer cálculos en las pérdidas por fricción, ya sea en tuberías como en accesorios. Estaríamos viendo que también hay pérdidas tanto en la succión como en la descarga. Entonces miraríamos esta parte, y para lo cual introduciríamos a un elemento que se llama tubo de Pitot. Y el tubo de Pitot lo que hace es calcular la velocidad por un diferencial de altura, como lo hacíamos con los manómetros en U, cuando los descargábamos en las tuberías. El mismo principio es. Y en el tubo de Pitot también se puede agregar lo que sería un manómetro para ver esa diferencial de alturas. Entonces, para estos coeficientes de descarga se conoce con el valor de una C minúscula, y es igual al caudal real sobre el caudal ideal. En todo caso, el valor de esta constante está en función del caudal, y caudal sabemos que es velocidad por área. Entonces podemos hacer un despeje al final y encontrar el valor de las velocidades, que es lo que nos sirve el tubo de Pitot. Entonces velocidad al final va a ser igual a este coeficiente de descarga multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por G por H, que H sería la altura o el diferencial en el tubo de Pitot o el manométrico. Para lo cual vamos a utilizar la fórmula que está establecida aquí: velocidad es igual a C por raíz de 2GH. Y vamos a hacer el primer ejercicio, donde dice que un tubo de Pitot con un coeficiente, que es el coeficiente de descarga de 0.98, se emplea para medir la velocidad del agua en el centro de la tubería. La altura es de presión del estancamiento es de 5.58 metros, y una altura de presión estática en la tubería de 4.65 metros. Calcular la velocidad. Estas alturas que tenemos, 5.58 y 4.65, las podemos ver en el diagrama de un tubo normal, y la figurita que está dentro del tubo, ese es el tubo de Pitot, que lo que hace es ingresar agua a la velocidad que está en el tubo, y también tiene unas descargas por los extremos de ese mismo tubo. Entonces hay un diferencial de presión, y ese diferencial de presión, aquí está, los 4.65 en el punto A y los 5.58 en el punto B. En el punto A, que es este valor de aquí, hacemos presión en A igual a presión en B, como hacíamos en las primeras unidades, y lo que determinamos es presión en A dividido entre el peso específico más velocidad en A al cuadrado sobre 2G más 0, ya que no hay altura porque el tubo está totalmente horizontal. Se supone que no hay pérdidas en la tubería porque es para determinar la velocidad. Y eso va a ser igual al punto B, que en el punto B es la presión en B sobre W más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G, pero esto se hace igual a 0 porque estamos comparando esa velocidad de ese tubo en función del diámetro exterior. Entonces hay una diferencia grande, entonces esa velocidad se considera 0. Una vez desarrollado esto, pues despejamos para velocidad en A, y lo que tenemos es velocidad en A es igual a 2 veces raíz cuadrada, 2 veces la gravedad por la presión en B menos la presión en A dividido entre el peso específico. Todo esto es velocidad en A, pero de la fórmula sabemos que para encontrar la velocidad en la descarga tenemos que multiplicarlo por el coeficiente de descarga. Entonces el coeficiente de descarga ya nos lo da, que es 0.98, y lo aplicamos, y aplicamos de un solo la ecuación, donde sabemos que la presión en B, W, menos presión en A sobre el peso específico va a ser directamente
la altura de presión. Esto va a estar en metros. Entonces la altura de presión va a ser la diferencia de estas dos alturas y nos da 4.18 metros por segundo. Esa sería la velocidad. Bien, en el número 2, ejercicio número 2, nos dice que a través de un conducto fluye aire y el tubo de Pitot que mide la velocidad está conectado a un manómetro diferencial conteniendo agua. Si la desviación del manómetro es 10 centímetros, calcular la velocidad del aire sabiendo que el peso específico es 1.22 kilogramos por metro cúbico y tiene un coeficiente de 0.98. Nuevamente hacemos la aplicación y lo que tenemos es presión en un punto es igual a presión en el otro punto, y con los datos que tenemos nada más tenemos que nos dan de un solo la diferencia, que son 10 centímetros. Esa sería la diferencia de la altura de presión. Entonces tenemos 10 centímetros dividido entre 100 para que nos quede en metro, multiplicado por 1000, que es el peso específico, dividido entre 1.22, que es el peso específico del aire, y esto es igual a 82 metros, que sería la altura de presión. Entonces podemos ya calcular la velocidad, que sería igual al coeficiente de descarga, que es 0.98, por raíz cuadrada de 2G por H. 2G, 19.6, y H son los 82 metros. Al final tenemos 39.3 metros por segundo. En el ejercicio número 3, tenemos que un tubo fluye tetracloruro de carbono con una densidad relativa de 1.6. Si el manómetro diferencial está conectado a un tubo de Pitot estático y nos indica una desviación de 7.5 centímetros de mercurio, vamos a suponer un coeficiente de descarga de 1.0, calcular la velocidad. Nuevamente aplicamos, y esta vez sí lo vamos a aplicar con nada más la diferencia de presiones en el punto B y en el punto A, que al final pues se puede corresponder a la misma, a lo que estábamos haciendo anteriormente, pero vamos a ver el desarrollo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La diferencia de altura que ya nos la dan, que son 7.5 centímetros, dividido entre 100 para que nos quede en metro, y de ahí tenemos la densidad relativa del mercurio y el tetracloruro de carbono. Entonces son 13.6 menos 1.6 multiplicado por 1000 nos da 900 kilogramos por metro cuadrado. Esta sería la diferencia de presión. Bien, ahora tenemos que la velocidad es la misma fórmula y H es en función de T dividido sería entre W, y lo que tenemos sería el valor de C, que es 1, 19.6, que es 2 por G, y H, que serían los 900 kilogramos por metro cuadrado. Y esto lo multiplicamos por 1.6 por 1000, ya que 1.6 es la densidad relativa que teníamos, multiplicado por 1000, que es el peso específico del agua. Nuevamente hacemos el cálculo y nos da 3.31 metros sobre segundo. En el ejercicio número 4 nos dice, fluye agua a una velocidad 1.4 metros por segundo. Un manómetro diferencial contiene un líquido con una densidad relativa de 1.25. Conectado nuevamente al tubo Pitot estático, calcular la diferencia del nivel de fluido en el manómetro. Y nos dan el coeficiente de descarga, que es igual a 1. En este ejercicio, aquí es al contrario, ¿verdad? Ya nos dan la velocidad. Ahora nos dicen que calculemos el valor de H, ya que ya sabemos que velocidad es igual a coeficiente raíz cuadrada de 2 por gravedad por H. Entonces vamos a despejar para H en este caso. Una vez que nosotros sabemos que esta es nuestra fórmula, sabemos que la aplicación 1.4 es la velocidad y hacemos el despeje, y lo que tenemos H, y sabemos que el H va a ser la altura de presión. Entonces la colocamos como delta P sobre W, y delta P sobre W es igual a 0.1. Sabemos que delta P sobre W tiene que ser el diferencial de las alturas en el tubo de Pitot, y entonces tenemos diferencial de las alturas en el tubo de Pitot y tenemos que hay una densidad relativa de 1.25, entonces decimos 1.25 menos 1, que es la densidad relativa del agua, multiplicado por H. Hacemos el despeje y el H nos da 0.4 metros.
Toda la información de todas estas ecuaciones se las voy a hacer llegar a través de la plataforma y para que las puedan verificar y poder estudiarlas.